Bueno. Hola a todos. Jeje. Qué rico verlos a todos. Obviamente en Latinoamérica. Vamos a esperar un ratico más para comenzar así oficialmente. Pero los quería empezar como a saludar, como que más a todos. Veo a Richie, veo a Ferlo, veo a Alex Nebur. Quiere decir que ya tenemos 3 países conectados acá, lo cual es fantástico. Y digamos, vamos a darle unos minutitos a que llegue más gente porque se registraron como ciento y pico de personas. Que viva Latinoamérica. Está Diego Vargas, vea, pues está Diego Vargas, Diego Juan Estrella, o sea, ya tengo Costa Rica, Ecuador, pero Richie está en Perú, pero él es español. Y, y además de ser español, estar en Perú, bueno, es Richie. Está Estoy en Gaferlo de España aquí de ahora, Colombia. ¿eh? Estás Germán, ¿Y perdona qué que te haces aquí? interrumpa. ¿Y qué haces Ahora acabo aquí, de llegar a Richie? España. Estaré 2 meses en España. Mira, sí, ahora ya empezaron a llegar. Muy bien, pues sigo saludando por acá, qué rico verlos, de verdad, bienvenidos. Gracias y sobre todo, gracias por unirse a una conferencia acerca de historia de la magia, cosa que pareciera que no llama tanto la atención por estos días y lo cual está muy mal. Por lo tanto, por favor, compartan fotos, videos, pueden tomar las fotos que quieran, los videos que quieran, pueden compartir en sus historias todo lo que quieran de lo que nos va a hablar este gran autor de este libro de magia. ¿Por qué? Voy a contar algo chévere. Y es que si les pregunto historia de la magia, que es lo más antiguo que a ustedes se les viene a la cabeza, y tal vez puede ser por allá un mago inglés, por allá puede ser una cosa en Europa, pero de lo que nos van a hablar hoy es de la magia en el mundo antiguo, es decir, hasta desde el periodo paleolítico. Paleolítico, los hombres aprendiendo a escribir y ya hacían magia. Calcule. Veo a Diego que se le abre así los ojos como, ¿what? Muy bien. Carlos por allá, bienvenido. Muy bien, mire, sigue llegando gente. Qué pena, yo voy a dar hasta las 4:08 y ya le damos la bienvenida a nuestro querido autor. Les sigo contando que les cuento. Pasto Magic obviamente organiza esto sin ánimo de absolutamente otra cosa que compartirles el conocimiento de esta maravilla. La mano oculta de la magia. Hoy para ustedes, qué libro tan bonito y tan interesante. Y lo increíble no es eso, lo increíble es que es un libro tan bonito que uno dice, pues madre, debe ser carísimo. Y ese Germán es muy de buenas que le mandan cosas caras. No, vale 35 euros. Bueno, en Colombia hoy, que el peso está peor que nunca, no puede ser tan barato. Pero 35 euros, y Richie me lo dirá que está por allá en España, es lo que cuesta un libro de motivación, de lo que te guste, un cuento, una novela normal en una librería. Por lo tanto, y esto le estoy robando el contenido a Juan, es que este libro tiene digamos, la finalidad es que la gente conozca estas cosas. Y entre más magos lo conozcan, pues mejor. Entonces, pues nada, yo estoy muy contento de verdad porque además es un libro de una calidad, si nos podemos dar de calidad de papel, está a todo color, está lleno de fotos. O sea, esto no es barato de hacer, básicamente. Una maravilla, de verdad. Yo no me lo he leído todo, voy por la mitad, pero me ha como que atravesado el cerebro varias veces. Me han explotado datos súper interesantes que seguramente nos lo va a contar nuestro querido Juan Luque. Muy bien, me encantaría saber, por allá llegó Adrián Fox, me encantaría saber desde dónde se conectan, pues me lo pueden poner en el chat. Y hacemos como un barrido rápidamente. Adrián de Costa Rica, dice Diego Vargas, fantástico, hola Adrián de Costa Rica. Hola Gaferlo del Círculo Mágico de Medellín. Ticos, o sea que aquí hay. Richie les puede traer el libro de Juan Luque. Sí, está desde Cuenca, Ecuador, desde España. ¿Por qué conectan desde? Dios mío, bueno, no entiende esas cosas. Pero bueno, sin más preámbulos, yo voy a añadir aquí un amigo destacado y recibimos con un aplauso virtual. Todos pueden hacer así con las manos para Juan Luque. Bravo, todo está. Mira, llegó Brandy de México también. O sea, Hola, tenemos hola, ¿qué tal? México. Encantado, encantadísimo desde España, qué bien. Juan, tienes fans desde España, pero hoy también tienes, mira, desde Argentina, Buenos Aires, desde Cuenca, Ecuador, está por Costa Rica.
Pues nada, te doy la bienvenida, te agradezco mucho por tu tiempo, te agradezco también por haberme enviado el libro y sí, seguramente todos van a quedar antojados, ya les vamos a cuadrar, a contar cómo se lo cómo lo pueden conseguir por acá más cerca, en este lado del planeta. Entonces, nada, los dejo con Juan. Juan, cuéntanos. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo va? Ve de Chile también, Chile está por allá. Bueno, pues os comento, el libro efectivamente es un volumen, el primero de lo que espero sea una serie acerca de la historia del ilusionismo, que sí, ha tenido dos objetivos importantes, ¿no? El primero es la elaboración de una historia documentada y verídica del ilusionismo, ¿no? Al menos en España, los clásicos de la historia del ilusionismo, pues ¿Aló? pasa que a veces no sabes qué es cierto y qué es falso, ¿no? Herón de Alejandría se abrían las puertas de los templos gracias a mecanismos que él aparentemente fabricó. La dama de Éfeso, Artemisa, emanaba a través de sus pechos leche. Tenemos los falsos pulgares de varias tumbas egipcias. Los cubiletes de Beni Hassan. Bueno, pues resulta que todo lo que acabo de nombrar es falso, ¿no? Entonces, y aparecen los libros y otras cosas más, ¿no? Entonces, ¿qué es verídico, qué no es verídico? Pues este libro lo que procura es que todo, absolutamente todo lo que aparece él esté documentado, ¿no? Es decir, hay cosas que me hubiera gustado poner en el libro, pero no se han podido documentar, pues no aparece, ¿no? Y otras ya como estas que acabo de comentar son directamente falsas, ¿no? Entonces, este es el primer objetivo, elaborar una historia que sepamos fehacientemente que está documentada, que es verídica. Pero luego tiene otro importante objetivo, es generar un interés máximo en los magos, en la comunidad mágica, por conocer nuestra historia, la historia del ilusionismo, que es verdaderamente fascinante. Por tanto, dos objetivos: elaborar una historia documentada y verídica, fiel a la realidad, y segundo, generar un interés en la comunidad mágica, en los magos, no solo en los que ya nos gusta la magia, la historia, sino en todos los demás o gran parte de ellos por conocer la magia. Entonces, ¿qué pasa? Que ha cuidado, pues entonces, dos elementos importantes, ¿no? Cada uno para uno de los objetivos. El primero es el contenido, que está basado en fuentes originales, siempre en fuentes originales. Lo he pasado muy bien, han sido 5 años invertidos en conocer esas fuentes originales, pero que ha sido un verdadero placer, ¿no? Con muchos datos que son desconocidos o directamente casi desconocidos o incluso inéditos, ¿no? Y el segundo objetivo, el generar interés por la historia en muchos magos que a lo mejor no la tendrían porque su objetivo es hacer magia, no tanto conocer la historia, ¿no? Pues es por lo que el libro es así, ¿no? Es un libro que tiene casi 300 fotos, ¿no? Tiene 300 fotos, todas están tratadas por una persona, por un profesional que las ha ido uno a una, pues dando lo que cada una necesitaba. Hay una maquetación muy cuidada, es una encuadernación de lujo, una hoja de 135 gramos, ¿no? Es decir, ¿por qué todo eso? Cada foto con su pie de página. Pues para que alguien, algún mago que le llegue a las manos, que lo ojee de pronto en una librería, en cualquier sitio, y digo, oiga, ¿cómo me gusta este libro? ¿No? Aunque no le interese mucho la magia. Porque si se lo lleva a casa, solo por las fotos, por los pies de página, por lo que sea, pues ya habrá caído en la trampa, ya tendrá el libro y eso generará pues un interés, empezará leyendo a lo mejor los pies de página o viendo esta foto que como me gusta, o enseñando no sé qué, pero ya empezará a interesarse. Y por eso el precio Juan, también es muy barato. Sí. una cosa, antes de empezar, importante, es que nos cuentes en 2 minutitos quién eres tú, básicamente, por los que no te conocen acá. Ah, Porque sí, el libro bueno, fantástico, pero pues queremos saber quién lo escribe. claro, pues nada, yo pensaba que, bueno, pues os cuento, es verdad, que yo pensaba bueno, que eso no era tan importante, pero bueno, lo cuento. Yo soy un mago de toda la vida, desde pequeño, me gustaba mucho la magia. Empecé, pues tú fíjate, me metí en la SEI, en la Sociedad Española de Ilusionismo, con 15 años, con Miguel Gómez, un referente aquí en la magia española, ¿no? Y luego lo que ocurre es que, bueno, pues por distintas circunstancias, soy matemático también, pues estuve trabajando de matemático una serie de años
y cuando volví a la magia, volví casi como profesional, ¿no? Entonces me dediqué mucho al mundo de la empresa, magia para empresas y cosas así, y no he tenido, además tuve 2 hijas, y no tuve mucha oportunidad de tener un contacto directo con la comunidad mágica, ¿no? Pero bueno, sí que en lo referente a la historia desde el principio, sí que siempre me he interesado mucho por ella y he compartido o he procurado compartir lo que fuera descubriendo, ¿no? Hace unos años publiqué el libro La magia española del siglo XX junto con Miguel Ángel Gea, que bueno, pues aquí, pues afortunadamente es un libro al que se le tiene mucho cariño. Publiqué también en la Escuela Mágica de Madrid, que es más que nada es una corriente de estudio de la magia que inició Tamariz, Arturo de Ascanio, Puchol, una serie de magos aquí en España, pues ahí también escribía. Y diríamos que mi vertiente de historia pues la dirigía así, ¿no? Porque profesionalmente estaba un poquito distanciado, desgraciadamente, de la comunidad mágica a trabajar para empresas y tener una familia, con lo cual los círculos mágicos no estaba, pero sí que les llegaba a través de, o procuraba llegar a ellos a través de la historia y de la investigación. Y esa investigación es la que ahora se ha puesto en primer plano, ¿no? Y por el libro, bueno, pues ahora me estoy dando a conocer, pero más que nada ya con los años ya eso no es tan importante. Lo que me interesa sobre todo es que se conozca la historia, ¿no? Y me gustaría, bueno, Claro. pues contribuir en esta fase de mi vida a eso, a que se conozca la historia. Ese es quien soy, ¿no? Pues un Pues aficionado a la fantástico. historia, enamoradísimo de ella, investigador, que me gustaría darla a conocer. Pues nada, ¿Vale? tienes entonces a México, Argentina, Costa Rica, Ecuador, y la misma España escuchándote. Muchas gracias por tu tiempo y nada, Bien. felices de escuchar lo que tienes para contarnos. Entonces, sin más preámbulos, Bueno, vámonos. pues vamos allá. Pues lo que estaba diciendo es eso, bueno, y Richie ahí que... Y lo que estaba diciendo es eso, que es un libro, bueno, pues hecho con todo el cariño para que no sea un libro fácil de tener, bonito de tener también y que eso lo haga atractivo. El problema con Latinoamérica es que, claro, no solo es que el libro sea barato, sino que salga barato llevarlo hasta allí. Y eso ya no es tan fácil, ¿no? Porque es muy caro, pero bueno, luego vemos y buscamos alguna alternativa, ¿no? Para hacerlo por lo Richie menos. nos ayuda, no, tú no te preocupes. Sí, muy bien. Pues si queréis hablo un poquito del libro, del Paleolítico que has comentado. Pero por Eh, favor, pues mirad, bueno, realmente no se puede decir que en el Paleolítico se hiciera magia, pero tampoco se puede decir que no se hiciera. Es decir, el libro lo que plantea es que en la historia del ilusionismo, en contra de esas vertientes que hablan que como arte de ocio, de entretenimiento, realmente cuando aparece o es en los últimos 5 o 6 siglos, el libro lo que intenta dar fe es de que eso no es cierto, es decir, que es un arte remoto, milenario, que la duda sería si surgió con el nacimiento de las primeras civilizaciones o ya existía de antes, ¿no? Y porque lo que queda claro es que es un error mayúsculo seguir diciendo la barbaridad de que tiene 5 o 6 años como arte, 5 o 6 siglos como arte de ocio consolidado. Veremos a lo largo de la noche que como poco, cuando nacieron las civilizaciones occidentales o del Próximo Oriente, ya existía el ilusionismo. Claro, si ya existía cuando nacieron, la pregunta que nos planteamos, ¿dónde está el origen? Y frente a ese ¿dónde está el origen? Es por lo que aparece el Paleolítico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos oh, plantearnos dónde están los orígenes del arte ilusionista, un punto de partida fundamental es encontrar cuándo se experimentó con el engaño a los sentidos para crear ficciones diferentes a las reales. Es decir, para crear la sensación de que estamos viendo una realidad que realmente no existe, ¿no? ¿Cuándo apareció eso? Es decir, ¿cuándo se empezó a engañar a los sentidos
para crear percepciones diferentes a la realidad, que esa es la esencia misma del ilusionismo, ¿no? Crear percepciones diferentes a las reales, esa es la esencia del ilusionismo. Bueno, pues lo que nos deja claro el Paleolítico, y ahí es donde está la referencia, es que en el Paleolítico ya ocurría eso, ya el hombre del Paleolítico, es decir, el ser humano desde su propio nacimiento como especie ya está experimentando con el engaño a los sentidos para crear percepciones diferentes. Y los ejemplos son brutales, verdaderamente maravillosos, ¿no? Vamos a ver aquí alguno. Aquí tenemos, por ejemplo, arriba tenéis el uro de Covalanas, ese uro en rojo, que parece que está totalmente dibujado y solo está dibujado una parte. El lomo de arriba y el cuarto trasero realmente lo hace la roca. Parece que estamos viendo eso, ¿no? Lo mismo ocurre con el dibujo que tenemos abajo del todo, a la derecha, el bisonte de Font de Gaume. ¿Qué se ha creado? Se ha creado sensación de volumen, de que tiene 3 dimensiones, cuando realmente es una figura que está aprovechando el abultamiento de las rocas. Además, recordad que todo esto está en las paredes más escondidas, normalmente en la parte más oscura de las grietas, de las cuevas, en las zonas más interiores, de tal manera que a esto solo se llegaba, era la oscuridad total, iluminando con una antorcha. Imaginaos la sensación de pronto ver animales en 3 dimensiones. No sé si podemos seguir avanzando. ¿Se puede seguir avanzando? Bueno, aquí, mira, aquí vamos a ver que está en completo, no pasa nada. Mirad, y aquí tenemos algunas de las sensaciones tremendas que podemos ver en el Paleolítico. Si os parece, primero voy a enseñaros una que no aparece ahí. Esta de aquí, no sé si lo veis bien. ¿Podemos poner ahora mi pantalla? ¿Me puedes poner a mí ahora como pantalla principal, sin compartir, Germán? ¿Me veis? Bueno, mirad, esto de aquí es tremendo. Esto, estamos viendo un bisonte. Esto está en la cueva de Chauvet, Pont-d'Arc, en Francia. ¿Y esto qué es? Tiene 30.000 años. Fijaos, 30.000 años. Estamos viendo un bisonte, bueno, aparentemente estamos viendo un bisonte, porque el bisonte está dibujado en 3 paredes. El cuerpo está dibujado en la parte más alejada de vosotros. Es decir, imaginaos una pared paralela a vosotros, pues el cuerpo estaría dibujado. Estos trazos está dibujado en la pared más al fondo, pero paralela a vosotros. En una pared que sería como perpendicular a vosotros, que iría en la dirección del dedo, así, está el cuello. Y en otra pared paralela a vosotros, pero más próxima, han dibujado una cabeza. ¿Vale? Es el cerebro el que genera la sensación de estar viendo el bisonte completo, gracias a que lo reconstruye, ¿no? El cerebro. Pero además, claro, como está en 3 paredes, según te mueves a un lado a otro, parecería que el bisonte te sigue con la cabeza, ¿no? Es decir, una ilusión generada con 3 paredes. Es el cerebro del espectador el que lo fusiona esos trazos para crear el bisonte. Estamos hablando de hace 30.000 años. Pero fijaos que podemos ir todavía más lejos, verdaderamente más lejos. Mirad este de aquí, por ejemplo, este bisonte que estáis viendo ahí, este bisonte que tiene múltiples patas, no sé si se ve. Bueno, este bisonte también es de Pont-d'Arc, pero podemos observar aquí, este otro es uno idealizado de un bisonte de Altamira, ¿lo veis? Que estamos hablando de 15.000 años después. 15.000 años suena poco. 15.000 años es entre Pont-d'Arc, 30.000 y nuestro siglo. 15.000 es el punto medio, cronológicamente el punto medio, más o menos. Bueno, pues como veis es lo mismo, es la misma idea. Un bisonte con múltiples patas. ¿Esto por qué? Porque recordad que la visión en el Paleolítico, la iluminación en el Paleolítico no era como ahora. Ahora es luz estática, ¿no? En el Paleolítico se ilumina con antorchas. ¿Qué pasa? Que la antorcha la luz de una antorcha, la llama, está continuamente titileando. De tal manera que esto que ocurriría, se crearía la sensación de movimiento.
de movimiento en las patas. Imaginaos qué sensación. Una cavidad totalmente oscura, iluminas y se genera sensación de movimiento en los animales. Tenemos también, por ejemplo, aquí con un rinoceronte, ahí veis los cuernos, y como yo no me veo, pues no sé si estoy iluminando bien. Creo que sí, ¿no? ¿Lo estoy poniendo bien? Sí, Sí, ¿no? sí, sí, se ve bien. Pues hay bastantes. Estamos hablando de España y Francia, que son a lo mejor las referencias más conocidas. También lo hay en Portugal, en el Valle del Coa y cerca de la frontera con Alemania. Bien, pero la cuestión es que además los paleontólogos hoy ya están tan convencidos porque no de hacia dónde está avanzando esto, que ya le han puesto hasta un título, protocine, es decir, que el juego con el movimiento, con el engaño a los sentidos para generar esas ilusiones, ya tiene hasta un nombre que indica esa capacidad de ilusionar que es el protocine. ¿Qué pretendían con esto? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Pero fijaos, ya digo, ¿dónde se dibujaba esto? Se dibujaba en las partes interiores de las cuevas, en zonas donde no se sabe hoy que no había vida, solo se llegaba para ver eso, ¿no? Y que duró durante miles de años, generaciones incontables de pintores en condiciones muy difíciles, ¿no? Por tanto, seguramente habría algún tipo de rito chamánico o de algún tipo de rito religioso para realizar esto que perduró muchísimo en el tiempo. El efecto, pues fijaos, ya digo, no sabemos, pero fijaos lo que pasó hace un siglo con el cine, con la aparición del cine. Fue tan asombroso para nuestra cultura que los primeros que la aprovecharon fueron magos, ¿no? Como Georges Méliès, o antes, un siglo anterior, con las fantasmagorías, pasó lo mismo, lo aprovecharon los magos. Evidentemente, esto es igual de impresionante, pero no lo sabemos. Lo que sí que podemos decir, no sabemos si era para magia, o no. Lo que sí que sabemos decir es que nuestra especie, en cuanto aparece, como acabamos de observar, crea recursos para engañar a los sentidos, ¿no? Y generar percepciones diferentes, la base del ilusionismo, ¿no? En No sé si me he conclusión, alargado hemos... mucho. Sí. No sé si me he No, no, alargado no, no. mucho. O sea que en conclusión hemos engañado desde pues el engaño está siempre con nosotros, Sí, acompañándonos, sea para bien o para mal. Pero bueno, qué así interesante. es. Y la parte que viene es todavía más interesante. Yo esto sí me lo leí, la parte siguiente también. Y si no estoy mal con esto del paleolítico, si hay alguna pregunta, claro, nos la pueden poner en el chat. Y aquí tenemos al autor, aprovechen. Si tienen alguna pregunta al respecto. Entonces se puede decir que entonces el primer efecto, yo te quiero preguntar aquí, es acerca del primer efecto de magia que nosotros conocemos y que seguramente es el que conocemos, pues la mayoría, que es en el papiro de Huéscar, que están, el que dicen que es el Cops and Balls, que nos cuentes al respecto. Bueno, el papiro de Huéscar es conocido, lógicamente, entre los magos por ser el referente más antiguo que existe de un efecto de magia. El libro lo que procura es, de alguna manera, profundizar en esa importancia. ¿Por qué es importante? Simplemente porque cronológicamente es el primero en el que se observa un efecto de magia. A mi modo de ver, eso lógicamente es muy importante, pero hay conclusiones fundamentales, maravillosas, verdaderamente maravillosas, para la historia de nuestro arte en esa historia, ¿no? en ese relato. Fijaos, lo primero es que volvemos a lo que va a ocurrir a lo largo de la presentación de hoy. Vamos a encontrarnos con que en los elementos más antiguos conservados aparece el ilusionismo. Por eso comento que la clave no sería ha empezado hace 5 siglos o ha empezado hace 4 milenios. No, la clave sería empezó con las civilizaciones antiguas o fue anterior, porque ya es raro que en casi todas las cosas que vamos a ir viendo, las primeras referencias de las civilizaciones antiguas occidentales o para Europa orientales en el Próximo Oriente fue en lo que ahora es Anatolia, Turquía, o la costa griega, ya digo, Mesopotamia, Persia, ¿no? Pues surgió ahí o surgió antes. Mirad, en el papiro de Huéscar, también Próximo Oriente, en Egipto, es el papiro con un relato de ficción
más antiguo que tenemos, más antiguo. Bueno, pues en el papiro más antiguo que tenemos de ficción en Egipto aparece un efecto de magia, pero ahora vamos a añadir, eso ya es una maravilla, un efecto de magia ideado para entretener, no como era habitual en el mundo antiguo para generar un presunto prodigio de los dioses, no. El efecto de magia que aparece en el papiro de Huéscar es un mago que se contrata para entretener al faraón. Hasta el punto de que la historia, si la leemos, bueno, hace falta que la leáis porque viene en el libro, lo que ocurre es que, pues, Keops está aburrido, el que construyó la gran pirámide de Giza, el hombre está aburrido y sus hijos, para entretenerle, le van contando cada uno una historia. Le cuentan historias de magia, con sacerdotes, que pasó tal, que pasó cual, que pasó cual. Y al final, cuando le toca, bueno, al final no, cuando le toca a Hordedef, uno de los hijos que además tenía fama en Egipto de sabiduría, por su gran sabiduría, dice, mira, papá, lo que te están contando tus hijos, vale, pasó en el pasado y parece esto muy fantástico. Mira, yo conozco un plebeyo, fijaos qué interesante, un plebeyo, es decir, habla de la categoría distinta de su magia. No era un sacerdote con historias fantásticas, un plebeyo, una persona de por ahí, ¿no? Que es capaz de hacer un efecto que te va a sorprender. Es capaz de una cabeza cortada, de un pato o de un ganso, unirla y que vuelva a la vida. Eso es lo que le dice el padre, venga, hombre, ¿cómo hacer eso? Y le llaman para que lo haga. Fijaos qué gran diferencia, ¿no? Hordedef va por él, va a buscarle, no sé qué, no sé cuántos. Es una persona que hace un efecto de ilusionismo. Y viene, y lo hace. Y el faraón se queda sorprendido por un efecto de ilusionismo que se ha ideado para entretener. Pero si esto ya es interesantísimo, fijaos que dos cosas, cronológico y encima para entretener. Es que hay más. Es que si vosotros leéis el papiro, veréis que es un efecto que está consolidado. La magia no nace en un día. Es un efecto que ya está creado con una situación inicial, con una situación final, lo pone en los extremos de la sala, ¿no? Y luego aparece unido y se mueve. Es decir, hay un contraste claro entre la situación final, entre la situación inicial y la situación final. Hay otro elemento bárbaro, maravilloso. ¿Cómo ejecuta Jedi su magia? Con las palabras mágicas, con lo que hacemos hoy, exactamente igual. Dice el texto. Y le presentaron, puso en un lado el cuerpo, puso en otro lado la cabeza, dijo sus palabras mágicas y ¡chas! Se juntó. Fijaos, qué concepto más moderno. Bueno, o nuestro concepto, que antiguo es, ¿no? Es decir, estamos hablando de que es un relato que refiere elementos muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Incluso el hecho de que, porque Keops le dice, oye, ¿por qué en vez de hacerlo con un ganso no lo hacemos con una persona? Y él se niega. Los magos, incluso podríamos decir, se han hecho muchas especulaciones teóricas de por qué es esto. Para un mago incluso sería hasta normal, pues sabemos que tiene truco y no se puede hacer con una persona. Pero, es decir, ese efecto de magia, probablemente el Jedi, bueno, probablemente ellos no sabemos si Jedi existió, si no existió. Lo que sí que sabemos que es que el que escribió eso se tuvo que basar en algún hecho, ¿no? Para hacer ese relato. Y que además no se explica, no se dice en ningún momento, no se tiene que justificar para nada que la persona actúe para Keops. No se justifica, es decir, se ve como algo normal. Me quiero entretener, este personaje, pues venga, llámalo. Nada, no se justifica más, ¿no? Fijaos qué interesante el relato. Es una maravilla, una verdadera maravilla para encontrarnos con un relato así hace 3600 años como poco. Porque es del 1600 antes de Cristo, pero se supone que es un relato que está basado en otros anteriores, ¿no? Y si efectivamente el hecho se dio, estamos hablando que fue en tiempos de Keops, ¿no? Hace 4.600 años. No sé si me entretengo mucho hablando. No, es que está interesantísimo. Entonces, tengo algunas preguntas que me parece que vienen a colación ahorita mismo para que nos cuentes tú, Juan, y es de Diego Vargas, que pregunta que si este es el primer escrito con ficción en general de la historia. No, el primer es el cuento de Sinué, el egipcio. Este sería el primer relato fantástico.
¿no? Y se considera un relato fantástico, no tanto por el relato de Jedi que ya hemos visto, bueno, a ver, los egiptólogos también consideran el relato de Jedi un relato fantástico porque no son magos, ¿no? Evidentemente, pero claro, el análisis no se ha hecho desde la historia del ilusionismo. Lo que es evidente es que es fantástico, ¿por qué? Porque el resto de los relatos sí que son fantásticos. Son elementos que sabemos que no pueden existir. Imaginaos, por ejemplo, el primer cuento que aparece es una mujer que engaña a su marido con otro, ¿no? Su marido es un sacerdote, porque entonces no era como ahora el concepto de sacerdote. El sacerdote es engañado por la mujer, el sacerdote se entera y lo que hace es que construye con cera, una estatuilla de cera de un cocodrilo, ¿no? El cocodrilo se vuelve real, atrapa al infiel y se lo lleva al Egipto. Es que es un relato fantástico, ¿no? Luego pasan 7 días, escupe al hombre, al que ha engañado, ¿no? Y luego lo vuelve a atrapar y se lo lleva. Y a la mujer la cogen y la queman viva. O sea, ahí no se salva a nadie, ¿no? Otro relato fantástico, ¿veis? Es un relato fantástico. Sabemos que eso físicamente no es posible, ¿no? Otro relato fantástico también, pues es el faraón que está con las mujeres más guapas, más esbeltas y bellas de su harén, además que reman para él desnudo. Uno dice, ¿qué está leyendo aquí? Esto parece un relato erótico, ¿no? ¿Y qué va? Lo que más le gusta al faraón es ver cómo los remos, porque ellas reman para él, cómo van acompasados en el ala. Y está tan contento viendo eso, viendo las palas como dan en el agua, cuando a una de las remeras se le cae un pendiente al agua y claro, está triste, no quiere remar, pero ¿por qué no rema? No sé qué, ¿verdad? Y entonces llaman a un sacerdote y el sacerdote lo que hace es que separa las aguas del lago, hace su magia, se separan las aguas del lago para que coja el pendiente y luego se vuelven a juntar. Es decir, son relatos fantásticos. Y cuando Hordedef va escuchando estos relatos, dice, papá, esos son relatos fantásticos y que han pasado en el... ya. No, yo te voy a contar de alguien que es capaz de hacer esto. Primero que dice es lo que os he comentado. No es un sacerdote, es un plebeyo. Y lo que hace es esto que te va a impresionar. Y ya está, ¿no? Pues bueno, fantástico. Y pues Gaferlón nos está diciendo que sí, que cuenta la historia con la presentación de lo de Didi, de lo de Dedi o Jedi, o si es un Jedi, no sabemos. Esto. Y Brandy desde México tiene una pregunta que se conecta directamente con lo que viene a continuación. Seguramente con la segunda parte de la charla, que dice que cuál es la razón por la que usamos nosotros las palabras mágicas, cómo Bueno, las usaban en la antigüedad. Entonces, no sé si quieres seguir con la siguiente parte del libro. Bueno, es que las palabras mágicas las utilizamos muy probablemente como una herencia de la cultura egipcia, ¿no? En Egipto, Egipto nos va a proveer de elementos fundamentales en nuestra parafernalia actual. Fundamentalmente 2 o 3, ¿no? Las 2 más importantes serían la varita mágica luego haremos un matiz con el tema este que acabo de comentar de la varita, y otro que es el tema de las palabras mágicas. Bueno, las palabras mágicas, bueno, acabamos de ver en el relato de Jedi cómo aparecen, pero las palabras mágicas son esenciales en Egipto. Es decir, todo se crea gracias a la palabra, ¿no? De hecho, alguien pasaba su nombre a la otra vida si mantenía la palabra, mantenía su nombre. Es decir, una cosa que hacían los egipcios para cuando no querían que alguien que muriera de verdad, le borraban el nombre. Le borraban el nombre de inscripciones. Se intentó hacer con Tutankamón, con su padre Akenatón, ¿no? Entonces se borraban los nombres porque era la forma como de impedirle continuar en el más allá. La palabra era fundamental. Ta era el dios de la palabra, todo se ejercía con la palabra. Heka, la magia Heka, se conseguía diciendo exactamente una serie de lo que llamaríamos frases mágicas. Había toda una cultura en torno a la magia, las casas de la vida, donde se estudiaba la magia y se estudiaba lo que había que decir y hacer en cada momento. Y todo se decía de una manera que tenía que ser exacta. El libro de los muertos, que era fundamental para pasar a la otra vida, está lleno de frases que había que decir
de la forma exacta y en el momento oportuno. Bueno, pues todas esas frases, toda esa filosofía y esa mitología en torno a la frase mágica es la que se hereda después, la que se hereda, ¿no? Es decir, los amuletos mágicos, cuando se escriben, que tenemos muchos elementos hoy, ¿no? Que nos han llegado de yacimientos arqueológicos, frases escritas grabadas en paredes, en piedras, exactamente cómo se tenía que conocer, las paredes de muchas tumbas egipcias con la frase exacta, ¿no? Para generar un elemento mágico, ¿no? Es exactamente eso lo que hemos heredado. Incluso la palabra abracadabra, no voy a hacer spoiler, viene en el libro, es la palabra abracadabra, exactamente como la nombramos ahora. Exactamente, abracadabra es una palabra que como poco tiene 2000 años, ¿no? O sea, es tremendo, verdaderamente tremendo, ¿no? No sé si... Bueno, he cortado, si eso queréis que hable un poco de la varita. Sí, te iba a decir eso. Y también hay otra pregunta que es que también lo que hicimos los magos acerca del juego, que nosotros decimos que el primer juego de magia que se hizo, el más antiguo, es el Cups and Balls. Entonces, porque está en el templo de Beni Hassan, entonces yo sé que tú también tienes una respuesta chévere. No, pues no es verdad. El efecto más antiguo, si existió, fue el de Jedi. El siguiente sería un efecto de magia de los dioses, que sería la magia en los oráculos, en procesión. Tenemos, posiblemente fue uno de los más longevos de la historia. Luego la aparición del fuego, los efectos con dados. Tenemos muchísimos efectos con líquidos, que luego hablaremos, que tienen más de 2000, casi de la misma época que la que Jedi. Buah, tenemos un montón de efectos de magia muy anteriores a los cubiletes, que ojo, es un efecto muy antiguo. Pero de los cubiletes no podemos decir nada más que probablemente ya existían en el año 500 a.C., porque aparece en una de las tragedias más antiguas conservadas. Fijaos, lo que os he dicho antes, siempre en una de las más antiguas. En este caso, la tragedia de Áyax, de Sófocles, ¿no? Ahí aparece una palabra derivada de Sefocleptes, que es la palabra con la que se designaba a quien hacía el juego de las bolitas. Bueno, pues eso es en el 500 a.C. No está mal, hace 2500 años. Pero Beni Hassan, lo de Beni Hassan, pues no, no es cierto. ¿Qué ocurre con Beni Hassan? Se explica también en el libro, tenemos además ahí alguna foto, tenemos incluso, y para que lo veáis, en el libro aparece incluso dónde aparece, por qué se surge el problema. A ver que os lo enseñe. Vamos a ver, es que está aquí. Voy a llegar ya. Que no me quiero pasar. Aquí tenemos el juego de los cubiletes, ¿lo veis? Esta es una pequeña, claro, aquí sí que lo estáis viendo bien, es un detalle de la pared completa que si tuviéramos, claro, es que aquí no se ve, que es esa entera, ¿no? Bueno, pues en esta pared que se ve aquí entera, pero aquí no se ve bien en la cámara, pues aparece el dibujo que hemos visto antes, es el detalle de los cubiletes, ¿no? Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Las tumbas de Beni Hassan las investiga por primera vez Percy Newberry, un importantísimo egiptólogo, y bueno, pues él investiga unas tumbas, las tumbas de Baquet III, donde está esta tumba de hace unos 4000 años, del 2000 a.C., y entonces pues investiga, y lo que pasa es que va auspiciado todo esto por Reino Unido, por lo que ahora es Reino Unido, por el Imperio Británico, el British Museum y varias universidades. Entonces, él tiene que dar fe de todo lo que va descubriendo, se tiene que dibujar todo, se lleva a un pequeñísimo Howard Carter, que igual os suena, fue el que luego se hizo el arqueólogo más importante de todos los tiempos, con permiso de Indiana Jones, ¿no? Que fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. Pues había un chavalito huérfano, pues se lo lleva con él, de dibujante, y dibuja, es decir, el dibujo que aparece ahí son dibujos de Howard Carter.
y va dibujando. Y él va dando títulos a todo lo que va viendo, ¿no? Jugando con malabares, que ya aparecen, por cierto, escenas de lucha, no sé qué, no sé cuántos. Y cuando llega a eso, no tiene ni idea de lo que es, no sabe qué puede ser esto, unas personas ahí con unos tal. Y entonces pone entre interrogaciones, ojo, y mal escrito, porque o sea, lo que demuestra que no conoce el mundo de los trileros, pone trileros, ya está, y sigue a otra cosa, y fuera. Y lo demás sí que lo define mejor. Pero esto nada, esto como no sabe lo que es, pone trileros y fuera. Y no le da ninguna importancia. De hecho, no le dio ninguna. Ya digo, está entre interrogaciones y además mal escrito. Demostración de que no sabe ni cómo se pone trilero. Bueno, entonces, bueno, la que se ha montado a partir de ahí, algo que él jamás volvió a hablar del tema, que yo digo que no le dio ni la más mínima importancia, porque tenía que poner nombres, y de hecho hay otros nombres también, que también pone algunos en interrogaciones y que se saben positivamente que son, que nada, que estaban inventados, que no tenían nada que ver. Bueno, ¿qué ocurre? Que los magos vemos trilero y ya nos encantó. Y se ha creado toda una parafernalia frente a eso, pero no hay nada, no hay nada. Fijaos que muchos egiptólogos piensan que lo que probablemente sean, pues a lo mejor vasijas. Fijaos que hay 4 vasijas, parece demasiado para el juego de los trileros, y además es que parece que están los dos manejándolas. Son grandes. Hay un elemento fundamental. Los dibujos egipcios eran súper realistas. Siempre mostraban los elementos. No aparecen las bolitas. Es decir, el elemento más importante del juego no aparece, que es el de las bolitas. Es extraño, ¿no? Y además, la similitud, pues ya digo, vosotros vais viendo otros libros que no sean de ilusionismo y hablan de alfareros, 2 alfareros, 2 panaderos, diferentes cosas, porque no se sabe qué puede ser eso. Son además, ya digo, proporcionalmente demasiado grandes. No hay ningún elemento sólido que atestigue que eso son cubiletes, ¿no? Salvo que lo puso él mal escrito, ¿no? Pues muy bien, esa pregunta que le hizo nuestro amigo doctor Magic Jairo Ortega, está aquí en Colombia, y se nos fue como a la tercera parte del libro, pero pues yo quisiera que nos cuentes acerca de los accesorios de la varita mágica y de las palabras mágicas. ¿Vamos con esa parte, te parece? Vale, vamos con los accesorios. Bueno, hemos hablado de las palabras mágicas ya, pero vamos con el accesorio. Vamos de nuevo a lo de siempre, a lo que estamos hablando. Sí, lo que pasa, no se puede, bueno, no sé si se puede, bueno, da igual, vemos el final. Bueno, entonces esto lo dejamos porque esto es de entretenimiento. Sí, está. Ya sé lo que pasa, que es que se pasa directamente, ¿no? Sí, sí, No sí, hay, sí, mucho. bueno, da igual, así, es esto. Mira, ahí tenéis una de las primeras, la varita más antigua que se conoce, una varita curva, ahora hablaremos de ella, que son de marfil. Tenemos luego a su derecha, tenemos 3 fotos en Egipto de una vara muy famosa, también la hablaremos. La página que ha salido, bueno, Abracadabra, y la anterior que ha salido son apariciones de la varita mágica. Mira, ahora que se ha quedado aquí, voy a verlo, lo vais a ver todo. Abajo a la izquierda tenéis unas varitas mágicas. Ahora, abajo a la izquierda, las varitas mágicas de Tot, muy importantes. Y ahora, en las que están apareciendo, tenemos la varita mágica, unas varas mágicas que aparecen de Istar y de Hermes, ¿no? Todas esas. Son todo varas mágicas. Vamos a hablar un poquito acerca de ellas. Bien, esto ya sí quiero lo puedo quitar porque esto va a ser para la siguiente. Todo eso que hemos visto son varas mágicas. Bueno, todas las varas que hemos visto aparecen en elementos también remotos. Por ejemplo, la vara curva que hemos visto, la curva se llaman marfiles mágicos, aparece en la tumba, en la pirámide escalonada de Sekhemkhet. Estamos hablando de la tercera dinastía y es la tumba más remota que se conoce. Pues ahí aparece orfebrería, una de las orfebrerías más antiguas en oro, y aparecen los restos de esta vara mágica. Esa vara mágica luego no ha sobrevivido, por tanto no hablaré mucho de ella, ya la tenéis en el libro. Otra vara mágica que aparece es la que veis en el dibujo que estamos viendo abajo a la izquierda. Veis que hay como dos bastones, eso es, paralelos, enrollados, son 2 serpientes, las serpientes de Heka. Esta vara fue probablemente la que dio lugar a la vara de Hermes,
Mira, si vemos en el dibujo, un poquito hacia la derecha, abajo del todo, no, abajo del todo, a la derecha, eso es la izquierda. Ahora aquí, mira, a la izquierda. Sí, a la izquierda, perdona, mira, aquí también aparece. ¿Veis ese jarrón? Ese jarrón que veis ahí, eso que lleva, se llama el caduceo de Hermes. El caduceo era una vara mágica muy importante que hoy todavía se utiliza en mucha simbología. Esa vara, pues ya en época romana se consideraba que era evolución de la que hemos visto hace un momento, de las serpientes entrelazadas, ¿no? Estas de Thor. Bien, si continuamos, puedes parar aquí un momentito. Veremos aquí, vemos 3 personas. Bueno, esto es de la Odisea, ahora hablaremos de la Odisea. El personaje de la derecha lleva en su mano el caduceo, lo que pasa es que no sé muy bien. Y si os fijáis, la mujer que está ahí sentada, recostada, esa es Circe. Lleva en su mano derecha, no sé si se ve bien, una varita. Esa varita va a ser esencial para nosotros. Si seguimos avanzando, vamos a ver. Veo una cosa, el caduceo con una serpiente, el símbolo de la medicina. Ojo, gracias por ponerlo porque no es exactamente así. El símbolo de la medicina es la vara de Esculapio. Lo que pasa es que son muy parecidos, y eso también lo comento en el libro, ¿no? La vara de Esculapio es el signo de la medicina, el real, pero el caduceo es tan parecido que hay facultades de medicina que tiene de Esculapio, de Asclepio, eso es. Esculapio es la derivación del latín, Asclepio va a ser en griego, ¿no? Entonces, la confusión está tan clara que en muchas facultades de medicina aparece el caduceo en vez de la vara de Esculapio, ¿no? Bien, lo que os comentaba, vamos a hacer, ahí tenéis, por ejemplo, justo abajo a la derecha, tenéis, ¿ves? La vara que os he comentado entrelazada y el caduceo. Y luego tenemos a la izquierda a Istar, que también lleva las serpientes entrelazadas. Eso significa que las serpientes entrelazadas era una vara mágica muy importante en la antigüedad. Tengo una hipótesis que voy a desarrollar en mi blog, no sé si sabéis que tengo un blog, pues desarrollaré en mi blog una hipótesis en la que comento que nuestra vara actual también procede de las serpientes entrelazadas. Pero bueno, eso no aparece en el libro porque es una hipótesis que no he podido confirmar, pero que creo que tiene visos de poder ser real. Y es lo que expresaré en el blog, ¿no? Lo que vamos a hablar es de la varita nuestra, de nuestra varita. Bueno, pues en nuestra varita aparece de nuevo en 2 referencias literarias mayúsculas. Una es en la epopeya literaria culturalmente europea más antigua que existe, que son las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea, y en otra de las obras más antiguas que existen en el Próximo Oriente, con permiso, lógicamente, del relato de Gilgamesh, que es más antiguo aún, y del descenso de Istar a los infiernos. Salvo esas 2, el relato, la Biblia, los relatos de la Biblia son los relatos del Próximo Oriente más antiguos. En la Biblia también aparece una vara mágica. Pero la varita mágica, tal y como nosotros la concebimos, aparece exactamente igual nombrada en la Odisea, por Atenea. Por Homero, pero la va a utilizar Atenea, la diosa Atenea. Por si alguien no se acuerda o no lo sabe, la Odisea lo que habla es de las aventuras de Ulises a su vuelta de la guerra de Troya, ¿no? En la guerra de Troya están 10 años pegándose griegos contra griegos, gana el bando en el que está Odiseo o Ulises y vuelve a los 10 años. Y el pobre tiene una serie de avatares, eso es lo que relata la Odisea, se pasa otros 10 años intentando volver a su patria, a Ítaca, de la que es rey, y le pasan 1000 cosas. De hecho, al final acaba llegando a Ítaca solo, ha perdido todos sus hombres, todos sus barcos. El hombre, desgraciadamente, llega fatal. ¿Y qué pasa? Que durante esos 20 años en la que su mujer le ha conseguido mantener la ausencia, pues claro, han aparecido personas que quieren tener el reino, que quieren acceder al reino, que se quieren quedar con el patrimonio de ella, que se quieren desposar. Evidentemente, si se hubieran enterado que aparece por ahí el rey solo y sin nadie, se lo hubieran cargado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Ulises tiene que meterse en palacio, pero como le descubran, saben que le van a matar. ¿Qué hace Atenea? Atenea coge, y además el relato
de la Odisea es claro, le roza con su varita mágica, le roza con su... y bueno, estoy hablando ahí de lo de Penélope, que tejía un manto mágico, efectivamente. Eso es otra historia muy bonita. Ella, para deshacerse de los pretendientes, ¿qué hacía? Tejía durante el día y destejía por la noche. Y ella se comprometió que se casaría con los pretendientes, alguno de ellos, cuando acabara lo que estaba tejiendo. ¿Y qué pasa? Se tejía y luego se dedicaba a destejerlo por la noche. Así se pasó la pobre mujer años y años para no casarse, ¿no? Bueno, pues entonces, pero lo que estaba diciendo yo, ¿qué ocurre con Ulises? Tiene que entrar en palacio, le van a descubrir, pues coge a Atenea, que es la que protege al héroe, se le aparece y le roza, ¡pam!, con su varita mágica, lo pone así, le roza con su vara de oro, ¡pac!, y automáticamente él se transforma en un mendigo, ¿no? Nadie se podía imaginar un rey disfrazado de mendigo, ¿no? Era tremendo, ¿no? Es la misma utilización hace 2800 años, ¿no? Y además hay otra cosa muy interesante, y es que lo hace varias veces, ¿no? Por cierto, que en la Odisea aparece otra vara mágica, la de Circe, la bruja, ¿no? La hechicera, la hechicera. Circe, lo que pasa es que Circe lo hace de una forma mandallina para transformar a los hombres en cerdos y en animales, ¿no? Y ahí habla que les golpea, porque además es más dura, ¿no? Pero fijaos qué interesante. Nuestra vara mágica aparece con la misma utilidad ya en la Odisea. He comentado antes que también en la Biblia. En la Biblia lo que pasa es que es un báculo, es decir, en este caso es un bastón, pero tiene la misma utilidad. Lo utiliza Moisés, el pueblo tiene sed, pumba, golpea una roca y surge el agua, ¿no? Golpea el mar y se separan las aguas, ¿no? Entonces, pero lo interesantísimo en este caso, a mi modo de ver, o más interesante a mí me parece más aún, es el relato de la Odisea, ¿no? Una vara mágica utilizada exactamente como se utiliza hoy. Bueno, no sé, es que me da la sensación de que hablo mucho. No, estamos todos acá o tomando nota o... Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues nada, muy interesante. Aquí estábamos hablando entonces de la varita mágica, de los accesorios, de las palabras mágicas. No sé si quieres hablar algo acerca de lo que se ve en la Biblia, de los reyes de Oriente, que también me pareció interesante. Bueno, Pues de comentar los ahí. magos, la palabra mago. Claro. La palabra mago es una palabra también que nos define a nosotros, ¿no? Bueno, pues la palabra mago, fijaos, ya digo que parece como si una hada mágica nos hubiera protegido, ya que somos magos, y nos hubiera dado unas pistas para que se vea que nuestro arte es remoto. Las pistas que tenemos, cada una de ellas es más maravillosa aún que la otra. Mira, la palabra mago aparece en dos documentos. Aparece en el documento, en el libro de historia más antiguo conservado, en los 9 libros de historia de Heródoto. Heródoto explica de dónde viene la palabra mago. Alucinad, en el libro más antiguo. Pero además, el papiro de Herbeni, el manuscrito más antiguo conservado en Europa, es un papiro, es un trozo de papiro así bastante estropeado que se ha conseguido recomponer y traducir. ¿De qué habla? De magos, de sacerdotes magi, de magos. Es decir, efectivamente, lo que comenta Heródoto no solo ya existía en su época, Heródoto del siglo V, el papiro de Herbeni del siglo IV, sino que ya en el siglo IV el concepto de mago está extendido ya a otras civilizaciones, porque Heródoto habla de que los magos son persas, pero el papiro de Herbeni es del siglo IV y aparece en Grecia y habla de magos griegos, con ritos griegos, ¿no? Es decir, que ya se han incorporado allí, probablemente hacía bastante tiempo. Bueno, pues la palabra mago es una palabra importantísima en la historia de nuestro arte, y además lo que cuento en el libro, lo que pasa, que a mí me gustaría dejarlo para quien lo lea, porque me parece muy curioso, Germán, pero vienen dos historias que a mí particularmente me resultan muy atractivas. Una
es la de el mago, que probablemente, si existió, habla de él también Heródoto y habla otro historiador, Ctesias, que si lo que hizo fue verdad, gracias a una técnica ilusionista, aquel mago, aquel sacerdote hizo el efecto de magia más impresionante y de mayor relevancia de todos los tiempos. Se hizo con el imperio persa, el imperio más grande de la antigüedad. Eso viene en el libro. El mago Gáumata. Es un efectazo del mago Gáumata. Si es cierto la historia que cuenta Heródoto y Ctesias, no cuento más. Y la segunda historia, que a mí me parece muy bonita, que tiene mucho encanto para España y para varios países hispanoamericanos o latinoamericanos, es el tema de que la evolución del mago, hoy la única tradición que conserva esa historia, ese concepto del mago como un hombre sabio y mágico a la vez, o sea, con capacidad de hacer magia y sabio, es la cultura latina, el rey mago, ¿no? Los reyes magos que van a adorar al niño Dios, le van a adorar, y fijaros que no van acompañados de ejércitos, no van acompañados de nada, solo van a mostrarle su respeto, signo de la autoridad que tenía en el mundo antiguo un mago, ¿no? Un hombre sabio que era capaz de utilizar sus conocimientos sobre la magia para el bien de los demás. Pues estos magos sabios van a rendir homenaje al niño Dios, ¿no? Y luego Pues se súper dedican a interesante. regalar juguetes a todos los niños el día 5 de enero. En España, casi el 24 de diciembre, pero Pero bueno. yo sé que a mí me han dicho que en algunas zonas de Ah, sí, Latinoamérica no, no es. hay de todo, hay de todo. O los niños que aprovechan y en ambas, pero bueno. Sí, pero bueno. Eh, muy bien, muy bien. Entonces, para seguir, porque no tenemos mucho tiempo tampoco y tampoco queremos abusar del tuyo, me gustaría avanzar un poquito y que nos cuentes acerca del ilusionismo como fraude. Bueno, Que pasemos al tema de la evaluación como fraude. Obviamente, todo lo que nos está contando Juan viene muchísimo más amplio y mejor explicado en el libro, pero sí me gustaría que hablemos de dos cositas más que tienen preparadas para que abarquemos toda la temática. Entonces, vale. cuéntanos un poquito, Juan, Sí. de la ilusión como fraude, y tengo algunas preguntas, pero dejémoslas para el final para responderlas todas y Bueno, el acabar con esto. ilusionismo como fraude ha existido toda la vida. Mira, todavía aquí tenemos el ejemplo del que doblaba cucharas, Uri ¿no? Geller. Y sigue doblando cucharas. Pensé que ibas a Pero, decir el mago pop, pero no. bueno, sí, bueno, pero como quieres ser amable, la charla de hoy. Bueno, pues entonces, mirad, el ilusionismo como fraude en la antigüedad nos va a aportar un modo de magia verdaderamente sorprendente y fantástica. Fantástica, verdaderamente fantástico. Es la que da título al libro, La mano oculta de la magia. Realmente es la mano oculta de los dioses. ¿Por qué? Porque en la antigüedad existió un tipo de magia que ya hace ya varios miles de años está abandonada. Era la magia sin mago. La magia, nosotros la concebimos como magia y mago, ¿no? Van ligadas, van unidas, ¿no? El mago es el catalizador de la magia. Sin él no se puede generar magia. Bueno, pues en el mundo antiguo eso no. Existía una magia que no era así. Era la magia que se producía en un contexto religioso, ¿no? En un momento de adoración a los dioses o de necesidad de los dioses, los dioses hacen un prodigio. Como el mago no se ve, porque el mago queda oculto, y estamos en un contexto religioso, los fieles le achacaban el prodigio a los dioses. Era bárbaro, era tremendo, tremendo, tremendo. Hay ejemplos verdaderamente impresionantes de esa magia sin mago. Por eso lo llamo la mano oculta de la magia. El mago era la mano oculta, ¿no?, que hacía la magia de los dioses, ¿no? Era la mano oculta de esa magia. El libro, ahí tenemos, bueno, aquí tenemos, este es el primer ejemplo donde tenemos un ejemplo de mano oculta de la magia, donde se describe un efecto con oráculos, ¿no? Unos oráculos en procesión que se dirigen a Tutmosis. Estamos hablando también, aquí, bueno,
Jerjes, que en lo que es la Torre de Babel tuvo un efecto brutal de magia con los dioses. Hipólito de Roma, que fue uno de los que más denunciaron ese tipo de efectos, fue mártir, y que desgraciadamente casi no es conocido de los magos. Y lo que vemos en la portada es una alegoría a esto de lo que estamos hablando. Esto es un efecto de magia, el primer efecto desvelado que aparece en el libro de Daniel, en la Biblia católica. Daniel descubre un efecto de magia y ahí vemos el efecto de magia aparece con un dios, que es el dios que estamos viendo arriba del todo, encima de la mesa. Ese dios va a realizar un efecto de magia, todo el mundo se queda flipado. ¿Y quién lo hacían? Lo hacían sacerdotes, esto todo lo desvela Daniel, que salen de la mesa. Eso, por eso están en color, es un guiño a la verdadera mano oculta de la magia. ¿Quién realmente hacía la magia? Pues ellos eran la mano oculta de esa magia que sucedía, ¿no? Esa es la portada. Son una serie de grabados de Philip Gale del siglo XVI, que yo creo que es la primera vez, por lo menos yo es la primera vez que los he visto todos en el libro. He intentado ponerlos todos para que los disfrutamos. Aquí tenéis uno. Son todos de relato de Daniel que aparece en la Biblia. Para que lo veáis, son muy bonitos. Bueno, lo tenéis en el libro, ¿no? Pero ahí veis uno, son muy chulos. Están todos. Aquí tenemos otro, ¿no? Son muy bonitos, donde se va contando toda la historia, viene relatada del libro de Daniel. Aquí otro, bueno, ahí va a estar. Bien. Entonces, os voy a contar, por ejemplo, uno solo de magia de los dioses, ¿no? Me gusta mucho contarlo porque disfruto bastante con él, ¿no? Pero hay muchos más, ¿eh? Muchos más. Y si algún día, si Dios quiere, y puedo dar una conferencia de ilusionismo por Latinoamérica, tengo otros preparados para contar solo en la conferencia, ¿no? Para que así haya aquí hoy unos y otra vez otros. Mirad, imaginaos qué efectazo de magia vamos a contemplar. Este le ocurre al rey Átalo de Pérgamo. También le ocurre a Alejandro Magno. Se cuenta en 2 ocasiones en la historia. Y lo tenemos, curiosamente, el efecto en 3 manuales de los siglos I, II, III de estrategia militar. El efecto es el siguiente. Estamos hablando del rey Átalo de Pérgamo. El rey Átalo de Pérgamo se tiene que enfrentar a los gálatas. Los gálatas es un pueblo guerrero, un pueblo que se dedica solo a la guerra. Era un pueblo que, bueno, luchaban desnudos. O sea, imaginaos, le daba lo mismo, diciendo, mira, me da lo mismo lo que me hagas, porque yo así que voy a ir por ti, por todas. Que me hieras, que me mates, desnudo, ¿no? Fijaros qué terror para el rival ver que no tenía ningún miedo a la muerte ni a las heridas. Además, se dibujaban, el cuerpo estaba dibujado, se erizaban el pelo y se lo pintaban de blanco para parecer mucho más altos y mucho más grandes, ¿no? Eran muy musculosos, porque fortalecían mucho el cuerpo desde pequeño. Eran máquinas, auténticas máquinas de matar. Hacían la guerra psicológica, se pasaban la noche, 1 o 2 noches, dándole golpes con la espada a los escudos para que el otro estuviera verdaderamente aterrorizado, ¿no? Imaginaos ante esos tíos que se pensaban merendar al ejército del rey Átalo. Pues están todos con la temblequera ahí, todos firmes, antes de empezar la batalla, siempre en Grecia y en Roma era muy habitual, antes de cualquier cosa importante, de cualquier evento importante, de suceso importante, hacer un sacrificio a los dioses. Se les sacrificaba. Y, por supuesto, un combate era algo muy, 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 muy importante como para saber cuál era la disposición de los dioses ante ese combate. Entonces, delante de toda la tropa, con los demás montando ahí el jaleo, cogen una ternera. Ahí se le sacrifica, se le degolla, muere la ternera y se abre en canal. El mismo rey Átalo extrae el hígado, palpa, lo extrae y se lo pasa al arúspice, que era el encargado de estudiar delante de todos cómo era el hígado, ver en las vénulas, intentar interpretar el designio de los dioses. Entonces él empieza ahí todo, lo coge, lo mira por un lado, lo mira por otro y de pronto se queda alucinado. Ahí en el lóbulo, en la parte más clara y más lisa del hígado, aparece grabado victoria del rey. ¿No? Imaginaos, en un hígado que acabas de extraer de un animal muerto. O sea, la tropa se quedó verdaderamente alucinada. O sea, no podía haber una
un designio más claro de los dioses, iban a ganar y efectivamente le dieron tal tunda, ¿no? Que bueno, se reflejó incluso una estatua que todavía existe, ¿no? Y que fue además una batalla fundamental para la cultura griega. Bueno, pues ese es uno, un efectazo, ¿no? Y complementario a este, uno que describe y denuncia Hipólito de Roma. Imaginaos, un sacerdote invocando a los dioses, ¿no? Que muestre su presencia. Los fieles han traído animales para sacrificar y le pide a los dioses que por favor les muestre cuál de ellos goza de su favor, cuál es el que realmente desea. De pronto, una de los animales, una oveja de lana muy bonita, blanca, corpulenta, empieza a sangrar ella sola por el cuello, empieza a sangrar, hasta ella misma caer muerta, desangrada y autodegollada, o no sabemos cómo, ¿no? Por designio de los dioses, demostrando que es ella la que ha de ser sacrificada, o han ellos mismos han sacrificado. Fijaros qué efectazos de magia, ¿no? Que también viene explicado por Hipólito, que viene en el libro, digo no hacer spoilers, ¿no? Pero fijaros qué efectos de magia, bárbaros, ¿no? Brutales. Y estos son dos, que hay muchísimos más, ¿no? De magia de los dioses, magia donde el fiel veía un efecto de magia, pero no veía nadie salvo el efecto. Como decía Luciano de Samosata, un importante escritor del siglo II después de Cristo, tenías que tener la mente fría como un acero para no creerte que eso lo habían hecho los dioses. Es que era imposible, ¿no? Yo nomás me imagino, es que a Juan hay que traerlo a donde estén ustedes, deberían llevárselo, cogerlo por la noche, comprar unas cervecitas y empezar a hacerle preguntas porque de verdad que así como esta historia él tiene muchas y en el libro hay muchísimas, entonces está muy interesante esto que nos cuentas, Juan. No sé si hay alguien que tenga una pregunta con lo que acaba de contar Juan, porque hay otras, pero las dejamos para el final. Aquí están todos como alucinando con los efectos. No sé si tengas alguna así como rapidito extra. Sí, porque yo tengo otra pregunta, pero sí, tienes algo que pudieras compartir ahorita mismo. O digamos, entre todos los efectos que tuviste, yo tengo una pregunta más específica. Entre todos los efectos que tuviste como wow, ¿cuál fue como el que más te conectó con lo que has visto recientemente? Tal vez, ¿no? Que uno dice, no, qué mago tan bueno este que se inventó, yo qué sé, desaparece la Estatua de la Libertad. Pero es que en el mundo antiguo ya se había desaparecido otra estatua mucho más importante. Y digo, what, mira esto, qué interesante. Pues fíjate, a mí una de las cosas que más apasionante bueno, hay muchas cosas que dices, joder, qué parecido es esto. Pero a mí, una de las cosas que más me impresiona es el juego de los cubiletes relatado por Alcifrón. No se sabe quién fue ese tal Alcifrón, siglo II, siglo III después de Cristo. Alcifrón era un escritor que lo que hacía era, escribía epístolas, cartas, es decir, relatos cortos que teóricamente pues estaba dirigiendo a algún amigo o a alguien, ¿no? Y le contaba algo que había visto, alguna cosa costumbrista. Bueno, pues Alcifrón relata en sus epístolas, una de las veces relata que habla de un campesino, es el que teóricamente escribe la carta, que se va a Atenas a vender y pues vende una serie de cosas y luego ya pues se va al teatro a ver una gala, que eso ya de entrada te sorprende, ¿no? Parece que era un concepto muy moderno, ¿no? O sea, distintas actuaciones en el teatro. Esto, por cierto, rompe también con el esquema eso de que la magia hasta hace muy pocos siglos, solo se veía en la calle. Fijaos que aquí estamos hablando de teatro. De hecho, el teatro aparece en muchas referencias de efectos de ilusionismo en el mundo antiguo. Pero bueno, se va a verle y lo que más le impresiona de esa gala, lo que más le impresiona es el mago de cerca. Fijaos, el mago de cerca, que diríamos que era un concepto moderno. Pues resulta que no, coge y ¿qué hace? Él está en el anfiteatro y de pronto ve que se acerca un mago, un taumaturgo, como lo llamaban los griegos. Entonces se acerca
Y el teatro, si alguien sabe un poquito cómo es la ubicación de un teatro griego, tiene como dos partes. Lo que es realmente el escenario, el escene griego, el teatro, que está en un alto, que es donde se hacen las obras de teatro, y lo que se llama la orquesta, que es lo que está abajo. Los asientos en los teatros griegos eran semicirculares, o sea, eran siempre en forma así de semicircular, ¿no? No como ahora que serían así, pues eran semicirculares. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo estaba la orquesta, ¿no? Bien, ahí se ponía. Bueno, pues él no se va a la zona de arriba, él se va a la zona de abajo para estar cerca del público en la orquesta. Fijaos qué interesante ya de entrada esto. Y además va con su mesita, lo pone, no me lo estoy inventando, es que lo que estás comentando, Germán, y tú, joder, pero si es que esto parece que está escrito hoy, ¿no? Llega con su velador, hoy lo llamaríamos velador, ahí pone lógicamente con su mesita, la pone en el centro de la escena, la pone en el centro y se pone a hacer un juego. Saca 3 guijarros y se pone a hacer. Pero es que encima el concepto del juego es modernísimo, ¿no? Hace una primera parte donde él de pases que aparecen, que desaparecen, etcétera, etcétera, y luego hace una segunda parte que curiosamente a nosotros, al ojo de un mago sería más fácil, pero donde saca a público, es decir, coge, por favor, me acompaña, saca a 3 personas del público y entonces la magia, lo que han visto en la mesa con él solo, les va sucediendo a ellos. De pronto a uno les aparece, a otro le aparece. Es decir, fijaos qué tremendo, qué concepto más moderno de un efecto de magia. Primero lo hago yo, ¿no? Pero ahora, claro, diréis, no, pero ahora, mira, vamos a hacerlo contigo. Pum, pum, y a ellos les desaparece, ¿no? Es brutal, ya digo, yo no hago esa rutina, pero muchas veces lo he pensado y digo, pues el día, a mí me encantaría hacer una conferencia donde aparecieran efectos de magia. Y digo, pues mira, es que como eso lo haga algún día con efectos de magia antigüedad, yo me aprendo hago esa rutina para que veamos que es una rutina que podría llevar perfectamente un mago. Y además con tres guijarros, ¿no? Bueno, pues fantástico. Pero ¿qué tal? Solo adelántanos 2 cositas de esta parte, de esta segunda parte, titulares. O sea, yo quisiera, es que se queden. Nosotros tuvimos, para que sepan, antes de esto, obviamente, una charla entre los dos, donde él me cuenta más o menos el libro y yo como que alucino cada vez que él me decía algo. Entonces, cuéntame como un par de titulares que van a encontrar en esta segunda parte. Tengo que además estéis todos invitados. Todo esto forma parte de mi deseo de contribuir de la forma que pueda a divulgar la historia del ilusionismo. Entonces, hay como más patas. Hay una pata que son historias cortas que aparecen en Instagram, en Juan Luque Magia. Ahí veis y veis historias cortas. Hay historias más largas que están en el blog, ¿no? En mi blog ponéis Juan Luque Mago, Juan Luque soy yo, pues ponéis mago para filtrar, que habréis más Juan Luque, y ahí os aparecerá mi página, que es Medios Mágicos, y ahí nos llama Historia del Ilusionismo. Pues os animo, y a mí me encantaría que os suscribáis para recibir el blog, historias más largas. Y luego está el libro, que ya, claro, es mucho más gordo, y así va todo como increciendo. Pero todo intenta complementarse. Bueno, pues una de las cosas que quiero hacer para animar a la gente a meterse en Instagram, al libro, a todo, son titulares, porque el mundo antiguo da para unos titulares buenísimos. Por ejemplo, ¿sabías que los primeros magos a los que se le descubrió el juego fueron ejecutados? ¿No? Fueron ejecutados, ¿no? Alucina, ¿no? Es decir, por pillarte el truco, a los primeros que se el truco los ejecutaron, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ¿sabías que un mago consiguió ser rey del imperio más grande de la antigüedad gracias a un efecto de magia, ¿no? O, por ejemplo, espectadores afirman que es mucho más interesante no saber el secreto porque así se disfruta del juego. Eso es una afirmación también del mundo antiguo, ¿no? Alucinar, parecería que sería de ahora. La gente dice, yo prefiero saber el juego. No, pues ya tenemos a uno. Otro más. Un filósofo, Platón en este caso, titular, se pregunta cuáles serán las causas, cuáles son los mecanismos que tiene nuestro cerebro
para que podamos disfrutar de efectos de magia que sabemos que no existen. Fijaros, pura neurología, lo que están planteando son los neurólogos. Platón se hace la misma pregunta, ¿no? Es decir, podemos estar continuamente. Otro filósofo descubre dados trucados, ¿no? Plomados. Aristóteles en una de sus obras habla de dados trucados y plomados, o sea, alucinar, siglo IV antes de Cristo. Es decir, podemos estar continuamente. Otro titular. Los primeros occidentales que visitaron China eran magos. Bueno, o los primeros occidentales de los que tenemos constancia que fueron a China eran magos. Tela marinera. Eso está en el libro Han en el libro de los Han posteriores, en un libro chino. Se habla de que Birmania, el rey de Birmania, manda al emperador de China unos artistas y unos impresionan al emperador, les preguntan de dónde son y dicen que son del mar occidental, que era como se llamaba entonces al mar Mediterráneo. Es decir, los primeros artistas de los que hay referencia, y en general, los primeros occidentales de los que hay referencia, antes de que tuvieran contacto directo Roma y China, son magos, ¿no? Si es verdad lo que pone en el libro de los Han, ¿no? O sea, vosotros imagináis si tenemos titulares. Por cierto, hay más y más. Es que es brutal. La magia en la antigüedad es brutal. Por eso digo que... ¿Cómo podemos decir que tiene 5 o 6 siglos, por Dios? Sí, exacto. Ahí la pregunta sería, no sabemos si o hemos progresado muy poquito tal vez. Creo que la reflexión que me sale por acá, pero ya quisiera como pasar a la última parte para ir a las preguntas del final. Y es que nos cuentes ya acerca, ya hablamos del paleolítico, de los accesorios, las palabras, de las varitas, del ilusionismo como fraude, como todo este tema de la mano oculta de la magia, le diste sentido al titular, lo cual es fantástico. Es que nos cuentes ahora de la magia como ocio, qué es lo que nosotros hacemos o cómo empezamos, entonces, de dónde viene eso y con lo que cierras el libro. Bueno, la magia como ocio es tremenda. Fijaros que se suele decir que la magia como fraude es anterior a la magia como ocio. Probablemente es una cosa intuitiva, pero no existe nada que demuestre eso. En mi opinión, en mi modesta opinión, creo que probablemente son las dos contemporáneas, ¿no? Que probablemente nacieron a la vez y hace miles y miles y miles de años. Pero lo que sí que sería más probable es justificarlo al contrario. Los efectos de magia más antiguos que nos quedan constancias son dirigidos al ocio. Uno es el caso de lo que he comentado, el caso de Jedi. Otro elemento interesantísimo es que, como he dicho ya en muchas ocasiones a lo largo de la charla de hoy, en los principales relatos literarios y referencias aparece el ilusionismo como ocio, ¿no? Aparecen los manuales tecnológicos más antiguos que existen, ¿no? En los manuales más antiguos que existen, los manuales tecnológicos de Filón de Bizancio y de Herón de Alejandría, explican efectos de ilusionismos hechos para entretener. Tela marinera. Pausanias, el viajero del que tenemos constancia del libro más antiguo, habla de efectos de ilusionismo. También los filósofos que hemos hablado, Platón y Aristóteles, tenemos referencias continuas, pero es que encima, con los efectos de ocio ideados para entretener, el límite que nos da la literatura es sobrepasado. ¿Por qué? Pues esto es una de las cosas más orgullosas de las que estoy del libro, porque tenemos algo más antiguo que la escritura. ¿Y qué es ese algo más antiguo que la escritura? Pues, señores, la arqueología. La arqueología aparece mucho antes y nos da sorpresas maravillosas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, esto de aquí es un ritón del Palacio de Nosos del año 1600 a.C., contemporáneo al papiro de Huesca. Es un objeto que tiene un mecanismo, un trucaje, un mecanismo que va a ser el mismo que vamos a encontrar luego en jarrones trucados e incluso explicado por Filón.
1600 antes de Cristo. Imaginad, si a alguien le gusta la historia antigua, ¿qué hay comparable a 1600 antes de Cristo? Salvo mesopotámicos y egipcios. Si los hititas, por ejemplo, yo que sé, que la gente no sabe ni lo que es, un imperio importantísimo, pues surgieron a partir del año 1600 antes de Cristo, ¿no? Si los pueblos del mar, que nadie sabe ni lo que son, eran del 1200 antes de Cristo, ¿no? Que destruyeron las civilizaciones y de su entorno, exceptuando la egipcia. Bueno, pues esto es del año 1600 antes de Cristo, con un trucaje que es similar a los que van a venir después. Estos tenemos aquí, por ejemplo, no digo cuáles son las aplicaciones para ir un poquito más deprisa. Siempre digo, ya están explicadas en el libro, o si me escribís, o yo os lo explico, ¿no? No quiero que penséis que quiero que lo compréis. Hombre, quiero que lo compréis porque me encantaría, pero no por esto. Esto lo explico con mucho gusto. Lo que pasa que es para ir más deprisa. Todos estos jarrones son jarrones trucados. Estamos hablando de que algunos como este, por ejemplo, son del siglo XII antes de Cristo. Jarrones trucados, jarrones que están explicados luego en el siglo III por Filón de Bizancio. Fijaros qué alucinante. Y estamos entre el siglo II y el siglo IX. Siglo XII y siglo IX, perdón, siglo XI y siglo IX. Ni siquiera existía la Grecia arcaica. Estábamos es que es tremendo, es verdaderamente tremendo. Seguimos avanzando. Jarra de la India. Una jarra de la India del siglo VII antes de Cristo. Todavía no ha llegado ni siquiera la Grecia clásica. Alucinad, ¿eh? Estamos antes o ya contemporáneos a Maratón, a la batalla de Maratón. Esto, la copa Comasta, una maravillosa copa trucada que encima está firmada por el artista, una copa que hacía aparecer vino a voluntad del que la tenía en la mano, una copa Comasta del siglo VI antes de Cristo. Y así vamos, fijaros, ¿no? Ya a partir del siglo V ya es cuando sí tenemos ya registros literarios. Pero fijaos, yacimientos arqueológicos del siglo VI hasta el siglo XVI, ¿no? Apareciendo objetos trucados y que evidentemente por las caras y por los elementos y por el contexto en el que aparecen, no parece que sean para hacer fraude. De hecho, ya digo que algunos están hasta firmados. El vaso Comasta es así muy simpatiquete y además lo que acabo de comentar, están explicados en libros, en los manuales tecnológicos más antiguos y hablan de ellos para maravillar, para gastar bromas, es decir, hablan en un contexto que es totalmente de ocio, ¿no? Es decir, ¿es más antiguo el ocio que el fraude? No lo sabemos, pero desde luego lo tiene muy difícil el fraude, ¿no? Porque hoy por hoy las referencias más antiguas que conocemos es del ilusionismo como ocio. O sea que primero fue lo uno, muy bien, interesante. Y aquí me gustaría también que nos contaras un poquito y muy por encima el tema de Herón de Alejandría, que es un personaje importante que tiene también que usó el tema de los, bueno, mejor dicho, tú eres el que sabe más que yo. Sí. Bueno, Herón de Alejandría es un autor fundamental. Cualquier mago que conozca un poquito de historia antigua o que haya leído, lo habrá leído porque es muy importante. Y evidentemente el libro esa última parte está destinada, la única parte o la parte que está en blanco y negro, porque es la única, porque sus dibujos están en blanco y negro, no de él, sino de sus traductores posteriores de ahí tenemos, pero vamos, están retocados por mi mujer y mis hijas. Así hablo de ellas, que les hará ilusión, ¿no? Entonces, voy a compartir la presentación, Juan, no sé si hay algo. Bueno, ahí aparecen algunos, sí, podemos ver en esa presentación. Ahí tenemos, por ejemplo, mira, en Beni Hassan sí que aparecen mujeres acróbatas. ¿Veis? Los templos los jarrones que os he comentado, el jarrón del Comasta, en el medio la explicación. Aquí tenemos también, eso es las bodas de Susa, donde en época de Alejandro Magno, siglo IV, Alejandro Magno contrata magos para su fiesta. Ahí tenemos la broma del payaso, pero hecho con una jarra de Filón, y tenemos un efectazo de magia brutal, que si queréis os cuento, aunque es de Filón. Y a la derecha tenemos efectos de magia de Herón de Alejandría. Bueno, vamos a ver. Herón de Alejandría es el más conocido. ¿Por qué es el más conocido de los escritores de la antigüedad? Porque
Su libro, su manual Mecánica, aun siendo el más moderno, es el que es conocido prácticamente desde siempre. Es decir, el libro de Herón de Alejandría no se pierde, no se pierde. Y luego los musulmanes lo recogen, lo cuidan, lo utilizan y pasa a través de, cuando se invade la península ibérica, pasa a Europa y es un manual muy conocido. De tal manera que los efectos de magia que describe Herón de Alejandría son bastante conocidos. Lo que pasa es que no hay traducciones comerciales al español. Entonces, al no haberlas, bueno, pues el libro lo que hace es una selección de los juegos que a mí particularmente me parece que son los más sobresalientes. Pero, desobedeciendo un poquito a Germán, voy a hablar de dos personas, voy a comentar junto con él, para mí, las dos referencias más tan importantes como Herón. Mirad, Herón de Alejandría tiene su puesto en el mundo de la ingeniería por su manual de tecnología, en el mundo de la magia y en el mundo de la creatividad. Se considera un genio, ¿no? Bueno, particularmente creo que no, él no era un inventor, ni muchísimo menos, y además él lo dice, lo que pasa es que nadie le creía. Pero ¿qué pasa? Que en el siglo XIX se descubren dos libros que yo creo que son, junto con el de Herón, a los que tenemos que potenciar. Herón, afortunadamente, está en el sitio que le corresponde y hay que cuidarlo para que siga en ese sitio, ¿no? Cuenta efectos maravillosos. Pero hay otros dos autores que como se pierden su documentación, sus libros, y no aparecen hasta el siglo XIX, prácticamente nadie conoce. Los he nombrado los dos. Uno es Hipólito de Roma, en el campo de la denuncia de los efectos de magia con fraudes. Es brutal, es maravilloso su libro y que desgraciadamente no está traducido al español. No lo está y que no es muy grande. Así que si alguno sabe inglés, yo me encantaría que se pusiera en contacto conmigo para que, pudiéramos traducir ese libro tan pequeñito de efectos maravillosos, porque sí que está en inglés. Está en inglés, pero no en español, ¿no? Y sería bonito tenerlo traducido al español. Bien, Hipólito de Roma es esencial en la... Ah, mira, qué bien, ahí... pues, jolín, qué bien. Pues mira, vamos a... Entonces, el Hipólito de Roma, esencial para la magia con fraude. Y Filón de Bizancio, esencial para la magia como ocio. Fijaos que Herón de Alejandría reconoce en su libro que él se basa en obras de Filón. Y Filón, Herón no sabemos cuándo existió, en el 1 o en el 1 anterior o después o posterior a Jesucristo. Pero Filón de Bizancio probablemente sea del siglo III. Fijaros lo que lo avanza. Y tiene efectos que son una maravilla, una verdadera maravilla. La jarra de la India. La jarra de la India de Filón de Bizancio, si la hiciera hoy un mago, la gente se quedaría alucinada. ¿Sabéis cuál es el efecto de la jarra de la India? Que parece que no hay agua y luego hay agua, parece que no hay agua y hay agua, así. Bueno, pues lo que hace Filón de Bizancio, vamos, se partiría de la risa viendo eso, o de la pena, ¿no? ¿Qué hace él? Él muestra una jarra de la India que no tiene y de pronto tiene, pero de pronto en vez de agua lo que saca es vino y ahora otra vez agua y de pronto vino y de pronto nada y de pronto las dos cosas juntas. Imaginaos de una sola jarra, ¿no? Y en vez de 2 líquidos podrían ser 3 porque el mecanismo valdría para los líquidos que quisieras. Es un efectazo de magia brutal. El que os he enseñado antes con ese candil que ha mostrado Germán en la foto, un candil como los de ahora, el que ha puesto en el 4, me parece que ha sido. El candil, imaginaos un candil, este de aquí, ese que está enseñando, ¿veis? Un candil normal y corriente, con una vela. Esto es una foto de un candil que vi yo en un escaparate. Imaginaos, no tiene cristal, no tiene nada. La vela puede ser del espectador, ¿eh? Pones una vela ahí y la enciendes. Ya está. Y ahora coge el candil con una vela que puede ser del espectador, que lo ha encendido él, y lo sumerge en un barreño de agua. Invoca a Vesta, a cualquier historia de la Vesta, que era la diosa que hacía permanecer el fuego inalterado, y vuelve a extraer el candil del barreño y sigue encendida la vela, mojada, totalmente mojada,
pero la vela sigue encendida. Y por supuesto no usa química, no usa nada, porque eso no existía en el siglo III antes de Cristo. Fijaos qué barbaridad. Es una vela normal y corriente que vosotros hubierais encendido, la pones, sumerges, traes y sigue así. O sea, el efecto es bárbaro, ¿no? Bueno, pues fijaos qué números de magia, ¿no? Y de paso hemos dicho otro de ocio, ¿no? ¿Sabéis? Claro. Ese efecto que acabas de decir que está increíble, lo puedes hacer hoy. Se Y es, podía hacer, se podía si tuviéramos el candil, claro. claro, pero Sí, sí, se está podía hacer. De hecho, me por la encantaría, idea. yo digo que me encantaría encontrar en España algún fabricante que me hiciera estas cosas. Bueno, eso está, ahí tienen tarea los que están Sí, sí, escuchando. sí. Pero bueno, Juan, fantástico de verdad todo esto que nos cuentas. Y para los que, antes pues, dos cosas importantes. Una es tu correo electrónico, que nos recuerdes tu correo electrónico. Yo lo pongo aquí en el chat para todos. Ujú. Es espectáculos o Ujú. libros, si queréis, o libros o espectáculos, lo que os resulte más fácil, arroba, Vamos los libros. Para que sea- pues libros, arroba mediosmágicos.com. Ese es mi correo, yo encantado de tener libros arroba mediosmágicos.com. Sí, Sí, eso es. si quieren conseguir el libro, pues hay dos formas, ¿cierto? Juan me contó, una es a través de páginas, o pues sí, Sí, directamente con él si están allá en España como Richie, que lo va a traer a muchos amigos. sí, sí. La distribución, claro, aquí en España el libro se puede comprar en las principales librerías, en tiendas de magia, físicas y online. Perfecto. Pero para América Latina yo creo que las dos vías serían abusar de Richie, encantado Richie, queréis conmigo, o va a páginas, como yo no sé si vives en Madrid, cuando vienes a España, en Barcelona. En Barcelona. Bueno, pues podemos o enviarte eso allí. O sea, se puede. En el caso de Richie sería más fácil, bien a páginas, bien a mí. Ahora en España está muy de moda el Bizum, que es una. Se paga por teléfono, o sea, por el teléfono WhatsApp, es muy fácil. Está muy bien. Y luego, pues a lo mejor tú los llevas Y yo, para allá. Ese puede ser una vía. O quedamos si pases por Madrid por algo, o ya veríamos. O te lo mando yo. Eso no hay y yo ningún problema, descubrí, Richie. yo ¿Eh? descubrí muy oportunamente que ese libro está en busca libre. Lo que quiere decir que te lo traen desde España al mismo precio, que es como si lo compraras en, pues acá, básicamente es como si lo compraras en España y te lo mandan a tu casa en España. Pero puesto en Colombia, pues en este caso les voy a poner un link para comprarlo en Colombia, pero creo que Busca Libre también está en Perú y en otros países, Lo que pasa si les que interesa. ese símbolo de dólar es un dólar realmente, porque ponía ciento y pico dólares. Son pesos colombianos y da creo que exacto los 35 euros o algo así. Ah, pues qué bien, pues joder, pues entonces esa también puede ser otra vía. Ahí les dejé el dato. Y si no, lo que han hecho en Chile y lo que han hecho en Argentina es que se han juntado varios y le han hecho un pedido a páginas, a librosdemagia.com. Esa sería la Bueno. otra vía, ¿no? Pues tenemos un Busca Libre o Abusar de Richie o O que librosdemagia.com. por aquí está Henry K. y está Adrián Fox. Ambos son distribuidores de magia, tienen sus tiendas en Mundo Magos por un lado y Fox Magic, ¿no? Fox Magic en Ah, pues México es mira, como pues a lo lo mejor también máximo de ellos, todo. O sea, pues si jo, ustedes están en estaría muy bien, pues México, mira, Fox, pues sí. contactan a Adrián Fox y él les consigue todo, incluida que seguramente se pondrá en contacto contigo, la mano oculta de la magia. Entonces, tenemos un ratico para unas preguntas, pero antes me gustaría saber si te gustaría decir algo más para ir finalizando o vamos con las preguntas No, directamente. está bien así. Yo la verdad es que como estoy encantado hablando de magia, tengo mucho carrete, así que mejor que cortemos ya y que me pregunten o que vemos, porque yo veo ahí que ponen un montón, yo no he podido Sí, ver nada más que algunas que de vez en cuando, alguna no hay sé por una, qué, sí, aparece hay una de suscrito, Sergio, de un amigo de pero acá no he visto casi de ninguna. Colombia, de Voy a Sergio poner en el Fernández, chat porque voy a que poner dice el que es chat. una pregunta relacionada con la matemagia, que la referencia más antigua que él conoce es un libro de Luca Pacioli en el 1500, que si hay referencias más antiguas que tú conozcas o que si en este libro hablas algo acerca de matemagia. Bueno, yo particularmente tengo mucho interés a partir de este verano. Voy a empezar con la documentación para el libro segundo, que va a ir sobre la Edad Media y sobre la Edad Moderna. Ya os comento que si cualquier cosa que tengáis,
va a ir hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Ese será el segundo volumen. Me encantaría además incluir sobre la magia en América Latina, con lo cual todo lo que tengáis hasta mediados del siglo XIX me va a resultar de mucho interés, ¿no? Para que sea lo que hemos hablado antes, una historia universal, ¿no? Bien, evidentemente la matemática, la matemagia, el libro de Luca Pacioli ahora es la referencia, ¿no? Pero yo estoy convencido de que hay elementos más modernos. De hecho, Luca Pacioli se basa en Fibonacci. Fibonacci podríamos encontrar probablemente ahí también efectos de magia, ¿no? No es que se base sus efectos, o sea, lo he dicho mal, bueno, lo he dicho bien, se basa, quiero decir, los principios que aparecen en el libro matemáticos, en el libro de Luca Pacioli, aparecen en Fibonacci, ¿no? No los efectos de ilusionismo, pero yo estoy convencido. Fijaos que hay un escritor, un profesor, un divulgador de la matemática, Alcuino de York, que es del siglo VIII, del siglo VIII después de Cristo. Estamos hablando del imperio carolingio, bueno, vamos a decir el carolingio, pero realmente es un poquito anterior. Estamos hablando del año 800, posterior, yo creo, digo anterior, un poquito anterior al 800, ¿no? Donde ya hay un libro donde explica efectos y problemas con matemáticas. Yo particularmente tengo muchas ganas de trabajar ese libro, porque ese libro yo no he encontrado efectos de ilusionismo, pero sí que habla ya de juegos y de problemas matemáticos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que realmente nosotros tenemos un hándicap. En el siglo VIII, en el siglo IX, hasta el siglo XII, ¿qué ocurre? Que el lenguaje que se utiliza, las matemáticas que utilizan no conocen los polinomios. Los números arábigos, que los llamamos arábigos, pero son hindúes, aparecen en esos siglos. Hasta que no aparecen los números arábigos y el sistema de numeración decimal, trabajamos muy mal, trabajamos con los números romanos que son pésimos para calcular con ellos, para hacer cosas. ¿Qué ocurre? Que la matemática no se desarrolla, la matemagia se desarrolla mal. Pero yo estoy convencido de que con los algoritmos en siglo XI, siglo XII, ya aparecieron efectos, porque lo que muestra Alcuino de York, lo que muestra él, es que ya hay ese interés por jugar con resultados curiosos, ¿no? Él no consigue hacer efectos de ilusionismo, pero sí que consigue jugar. Y estamos hablando del siglo VIII. Del siglo VIII al XII probablemente tengamos muchas sorpresas, ¿no? Es por donde quiero dirigir mi investigación. Igual luego no encuentro nada, ¿no? Pero yo estoy convencidísimo. Me extraña mucho que entre el 8 y el 13, en esos 500 años, donde hay un interés ya por jugar con la matemática para generar resultados curiosos, no se consiguiera nada, ¿no? Bueno, entonces, que nos contaste ya que este libro hace parte de un proyecto mucho más grande, ¿cierto? Sí, me gustaría, si me da la vida para ello, porque este libro me ha llevado 5 años, me gustaría que al menos hubiera 3 o 4 libros, ¿no? Un segundo libro que iría desde lo que he comentado antes, desde la caída de Roma, que es donde acaba este primero, hasta mediados del siglo XIX, y que tiene que ser una historia universal, como ese es el concepto, ¿no? Es decir, que refleje la Edad Media, la Edad Moderna, pero no solo en Europa, ¿no? También en el mundo musulmán, que en el mundo árabe, que va a ser muy importante, en el Nuevo Mundo, y también me gustaría a ver qué encontramos sobre India y China, ¿no? Aunque es una tarea complicada, ¿no? Y luego ese sería el segundo volumen. Un tercer volumen, que sería donde empiezan realmente la mayoría de los libros de historia de la magia considerados universal, el de Max Diff, el de Steinmeyer, el de Christopher Melbourne, ¿no? Esos clásicos de la historia universal, pero que realmente la conceptúan, yo creo que de una forma bastante errónea, sobre todo a partir de mediados del siglo XIX. Pero esa época es fundamental, son los siglos de oro de la magia. Los siglos de oro, antes decía siglo de oro, yo creo que ya estamos camino del segundo siglo de oro, van desde mediados del siglo XIX hasta ahora. Bueno, pues eso sería el tercer volumen, pero que es una historia que ya es tan grande
que me gustaría probablemente, si me da el tiempo, desglosarla en 2 etapas. Una que sería hasta mediados de los años 50 y otra que llegue de los 50 hasta ahora. Por tanto, serían 3, 4 libros, ¿no? En función de la energía que tenga, ¿no? Y que me quede. Bueno, pues ojalá, y la verdad es que si desde aquí todos estos magos que estamos hoy, te damos un aplauso por ese gran trabajo, porque de verdad no son muchos los que se atreven a hacer un trabajo como este tan importante, ¿no? Porque es muy importante saber de dónde venimos para saber para dónde vamos, y tú lo estás haciendo pues como una maravilla. Entonces, pues nada, no te quiero quitar más tiempo porque yo sé que ahora es en España, ya está muy tarde. Pues en España va a ser la 1, pero vamos, estoy muy contento. Mira, lo que te iba a comentar es que, claro, no he visto lo del chat. Muchas gracias. ¿Será que hay alguien? Que no he visto, ya digo, que el chat, salvo alguna ventana emergente, no podía leerlo. Y ahora estoy viendo, además de que hay comentarios que son muy interesantes, bueno, me hablan de la época de Euclides. Sí, Euclides además trabaja con, bueno, los elementos de Euclides son maravillosos y se hace preguntas de geometría, ¿no? Lo que pasa es que es geometría, ¿no? La matemática euclidiana y la matemática griega. Estábamos hablando de matemagia con números, ¿no? Y veo que hay cosas muy interesantes y veo que hay gente que bueno, además de que agradezco mucho las felicitaciones, veo que hay personas que se prestan voluntarias a ayudarme con la traducción. Yo no sé si esto luego se puede hacer una copia y pega o algo del chat para tener... Yo me encargo, tranquilo, yo te lo envío. Vale, veo ahí, qué bien. Yo te paso los contactos de ellos. Podemos hacer cosas muy bonitas. Fíjate si hoy sale que se te haga la traducción y algunas cosas, Diego, y eso. Pues, y de hecho, Diego, que es muy fan de la historia, y lo veía ya como enloqueciéndose con varias cosas de las que tú contaste, seguro ya él ya pidió el libro, él ya hizo clic ahí en páginas hace rato. Y todos los que están aquí, yo creo que es algo muy chévere. Yo creo que este libro, que está en español, debería estar en inglés más bien, para que los gringos y todo el mundo hispanohablante, pues angloparlante, conozca también esto, porque hasta donde yo sé, y creo que Juan también, eso no existe en inglés. Nada, es un problema. Mirad, a mí me sorprendía el que siempre vosotros cogéis un libro de historia de estos que he comentado, ¿y qué es? Es un repaso rápido hasta el siglo XIX, considerando la época antigua como tonterías para fraude, la Edad Media como una época oscura donde se ejecutaban a los magos, y la Edad Moderna como de fulleros. Y ya está, y pasan rapidísimamente por toda esa época y se empiezan a centrar en el siglo XIX. ¿Por qué hacen eso? Porque los primeros historiadores, claro, la magia que son de la primera mitad del siglo XX, ¿qué ocurre? Que son personas... En la primera mitad del siglo XX, la magia americana es brutal. Magos magníficos rulando por todo el mundo, ¿no? Bárbaros, con efectos maravillosos. Y claro, se empiezan a preguntar, joder, ¿qué historia tenemos? Queremos conocer esta historia. Y los que escriben en esa primera mitad del siglo XX, ¿qué hacen? Pues cogen de los magos que conocen, que son magos americanos además súper importantes, ¿no? Y llegan hasta mediados del siglo XIX. Y a partir del mediados del siglo XIX, que además Estados Unidos tampoco es que tenga mucha más historia, pues ya pues lo empiezan a despreciar, ¿no? No lo conocen, pues entonces 4 pinceladas y se centran. Y la mayoría de los libros que hacen los americanos, que hacen los franceses y que lo hacen los ingleses es los mismos magos, siempre los mismos magos. 30, 40 magos magníficos, pero siempre los mismos. Es un aburrimiento. Hace poco ha sacado uno Steve Meyer lo mismo. Va a sacar ahora otro David Copperfield y estoy convencido que serán también los mismos magos. Si ya sabemos que son magníficos, pero es que hay muchísimo más. La magia es muchísimo más. Y ese concepto de la magia a partir del siglo XIX y todo lo anterior, no es tan importante, lo hemos heredado de ellos. Y son ellos los que se tienen que enterar, porque desgraciadamente son los que crean cultura. Tendríamos que crearlo todo el mundo, pero su cultura ahora mismo es la que más se impone. Es lo que se tienen que enterar ya de que eso no es así, por Dios. Y a mí me encantaría, lógicamente, una traducción, fíjate, sería verdaderamente maravilloso, ¿no? Sí, claro, y obviamente también seguramente hay mucha más historia acá en Latinoamérica. Así que si ustedes, Gaferlo, que está por acá también, que se conozco, Alex Nebur también tiene su grupo allá de historia mucha de la magia argentina, pues bueno,
eso es algo en lo que deberíamos estar trabajando, al menos para poner como un ladrillito ahí que las siguientes generaciones pues sigan construyendo a favor. Entonces, nada, del resto son felicitaciones. Aquí nos llegan felicitaciones de muchas partes, gente emocionadísima, lo cual es fantástico. Y me gustaría quitar el destacado acá, ponernos en galería como para que prendan las cámaras todos y le demos un aplausito, así desde este aplauso virtual que están lleno de cariño, pero pueden abrir sus micrófonos y gritar si quieren o lo que sea, y nos tomamos una selfie aquí virtual con todos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, qué bien. Ha sido un verdadero placer. Ya sabéis que tenéis un amigo en España y gracias a Fox por estar por aquí, a todos los que, bueno, a todas estas personas. Ahí alguien está, bueno. Pues Estás en hasta mute. pronto y tenéis un amigo en España, ya lo sabéis. Para lo que queráis, ya tenéis mi correo, hablamos. Muchas gracias, Se pueden poner en contacto con Juan por ahí, y si no lo encuentran, pues me escriben o escriben en Claro, y lo que has comentado de las tiendas latinas que tienen contacto con páginas, eso puede estar genial también, o entre vosotros, ¿sabes? O sea, que ha habido ahí unas cuantas vías que pueden ser interesantes, ¿no? No, el medio para conseguirlo está, o sea, los que están aquí interesados seguramente o van con Foxmagic o van con Mundo Magos y lo tienen en su casa. Eso puede ser muy interesante, seguro. Ya digo que, porque voy a apuntar además por si alguien me lo dice, Foxmagic o Mundo Magos, ¿no? Foxmagic o Mundo Mundo con Magos. ellos porque ellos ya tienen contacto con páginas. Pues hasta la próxima y con mucho cariño. He estado encantado. Adiós, América. Hasta pronto. Espero que pronto estés por acá. Buenas noches. Y solo me quedo decirles muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias a todos por conectarse en esta tarde nuestra, la madrugada por allá en España. Espero que que hayan aprendido muchas cosas y nada, gracias. Nos vemos pronto. Espero pronto hacer otra cosa así como esta. Me gusta. Chao, muchas gracias. Gracias, Rechi, gracias, Henry, gracias, Juan, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Germancho. Muchas Muchas gracias.